mundo donde las historias ancestrales nos enseñan valiosas lecciones, el relato de Cam y Noé destaca como un episodio intrigante y perturbador. Este relato, que aparece en el Génesis, ha sido objeto de diversas interpretaciones a lo largo de la historia, y su significado resuena en la cultura y la teología contemporáneas. Después del diluvio, Noé, el justo, se encuentra en un momento de vulnerabilidad en su tienda. Sin embargo, su hijo Cam, en lugar de cubrir la desnudez de su padre, opta por divulgarla a sus hermanos, Sem y Jafet. ¿Qué significa en verdad ver la desnudez de su padre? ¿Es una frase en el sentido literal como nosotros lo entendemos? ¿O es un hebraísmo cultural donde el contexto cambia totalmente? Veremos que esta acción no solo es algo moral, sino que también marca el destino de su descendencia. Hoy descubriremos algo asombroso y a la vez perturbador. Acompáñame hasta el final y conocerás el terrible pecado que cometió Cam, que incluso veremos la posibilidad de un espantoso incesto. Para comprender plenamente el relato del pecado de Cam, es esencial examinar el contexto bíblico que rodea a Noé y su familia. La genealogía de Noé, presentada en el libro de Génesis, es fundamental para situar la narrativa en su debido contexto histórico y teológico. Noé es un personaje central en la historia del diluvio, un hombre justo en medio de un mundo corrupto. Su linaje se remonta a Adán a través de Set, destacando la importancia de la continuidad del pueblo de Dios a través de generaciones. Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, cada uno de los cuales se convierte en progenitor de naciones que tendrán un papel crucial en la historia del Antiguo Testamento. La genealogía de Noé no solo muestra la línea de descendencia, sino que también establece la base para comprender los eventos que se desarrollarán después del diluvio. La historia de Noé representa una nueva creación, donde Dios inicia un pacto con él y su descendencia, asegurando que no volvería a destruir la tierra por agua. Este pacto es significativo, ya que simboliza la restauración de la humanidad y la oportunidad de redención. Sin embargo, dentro de este contexto de renovación, el pecado de Cam actúa como un recordatorio de la fragilidad humana y de cómo incluso los descendientes de hombres justos pueden caer en la deshonra. El relato en Génesis 9, que describe el momento en que Cam ve la desnudez de su padre y se burla de él, resuena con el principio de las leyes de pureza que se desarrolla más adelante en el libro de Levítico. Estas leyes fueron entregadas a Moisés y se convirtieron en la base de la vida ritual y moral del pueblo israelita. La importancia de las leyes de pureza radica en su función para separar lo sagrado de lo profano y para guiar a los israelitas en su relación con Dios y entre ellos. En Levítico, la desnudez se menciona en varias ocasiones, siendo un símbolo de vulnerabilidad y deshonra, y se establecen directrices sobre cómo los israelitas deben comportarse en situaciones relacionadas con la desnudez y la sexualidad. Las leyes de pureza no solo abordan cuestiones de conducta sexual, sino que también incluyen directrices sobre la limpieza ritual, la alimentación y las relaciones interpersonales. Estas leyes eran esenciales para preservar la identidad del pueblo de Israel y mantener su relación con Dios. En este sentido, la acción de Cam al exponer la desnudez de Noé no solo es un acto de deshonra hacia su padre, sino que también atenta contra los principios de pureza y respeto establecidos por Dios. Cam, al burlarse de la desnudez de su padre, no solo quebranta la relación familiar, sino que también desafía el orden divino. Así, la genealogía de Noé y las leyes de pureza en Levítico se entrelazan para ofrecernos una comprensión más profunda del pecado de Cam. Esta narrativa no es simplemente un relato de deshonra familiar, es una reflexión sobre la relación entre el ser humano y lo divino, y sobre cómo nuestras acciones pueden tener consecuencias duraderas que trascienden nuestras propias vidas.
La historia de Noé y su familia, junto con las leyes que rigen el comportamiento de los israelitas, nos invitan a reflexionar sobre la importancia de vivir en integridad, honrando tanto a nuestros padres como los principios que nos han sido dados por Dios. El pecado de Cam, tal como se narra en Génesis 9:20 a 27, presenta un relato conmovedor y provocador sobre la deshonra y sus consecuencias. En este pasaje, Noé, después de haber sobrevivido al diluvio y de comenzar una nueva vida, se embriaga y se desnuda en su tienda. Cuando Cam, uno de sus hijos, ve la desnudez de su padre, decide informar a sus hermanos Sem y Jafet. En lugar de cubrir la vergüenza de su padre, Cam actúa con burla, lo que provoca la ira de Noé. Cuando éste se despierta y se entera de lo sucedido, pronuncia una maldición sobre Canaán, el hijo de Cam, pero porque no maldijo a Cam, que fue quien cometió la falta, porque Noé maldijo a su hijo, y aún más declarando que éste sería siervo de sus hermanos. Este relato, aunque breve, está cargado de implicaciones profundas sobre la relación entre la honra y la deshonra en la familia. La desnudez de Noé, un símbolo de vulnerabilidad, no es solo un hecho físico, sino que representa también la fragilidad de la humanidad, incluso en el contexto de la nueva creación. La decisión de Cam de no proteger la dignidad de su padre y en cambio exponer su debilidad es un acto que va más allá de la simple falta de respeto. Es una violación de las normas culturales y familiares que rigen la conducta en la sociedad hebrea. La interpretación del desnudo de su padre tiene un significado especial en la cultura hebrea, donde la desnudez se asocia no solo con la vulnerabilidad física, sino también con la deshonra y el pecado. En la tradición hebrea, la desnudez no es simplemente una cuestión de apariencia, sino que está profundamente entrelazada con conceptos de santidad y pureza. La ley mosaica, que se desarrolla más adelante en Levítico, enfatiza la importancia de la pureza y la dignidad. La desnudez se considera un estado que debe ser protegido y cubierto, no solo por razones físicas, sino también por la dignidad inherente que cada ser humano tiene como imagen de Dios. La acción de Cam, al observar y divulgar la desnudez de su padre, no solo rompe con este principio de honra familiar, sino que también desafía el orden divino establecido por Dios. En la cultura hebrea, los padres tienen una posición de respeto y autoridad. El acto de deshonrarlos se ve como una transgresión que tiene consecuencias no solo para el individuo, sino también para su linaje. La maldición pronunciada por Noé sobre Canaán refleja esta idea, pues el pecado de Cam se traduce en la carga que deberá llevar su descendencia. Esto subraya la noción de que las acciones de una generación pueden tener repercusiones duraderas en las siguientes. A través de este relato también se puede reflexionar sobre la importancia de la responsabilidad familiar. La conducta de Cam, al burlarse de la vulnerabilidad de su padre, no solo pone en riesgo su relación con Noé, sino que también marca un camino de deshonra que se perpetuará en su descendencia. En contraste, Sem y Jafet, al cubrir a su padre, ejemplifican la honra y el respeto, lo que resulta en la bendición de Noé hacia ellos. El pecado de Cam, por lo tanto, es un recordatorio de la importancia de vivir en integridad y honradez hacia nuestros padres y nuestros semejantes. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre nuestras propias acciones y la forma en que impactan nuestras relaciones familiares, así como la herencia que dejamos a las futuras generaciones. La desnudez de Noé, más que un simple hecho, se convierte en una lección sobre la dignidad, la responsabilidad y las consecuencias de nuestras elecciones. En este momento, analizamos cómo el pecado de Cam, a primera vista, no es lo que parece. Al leer el pasaje bíblico de Génesis 9, 22 a 23, encontramos: y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y se lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera.
Entonces Sem y Jafet tomaron una prenda, la se pusieron sobre sus propios hombros y caminando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, de modo que no vieron la desnudez de su padre. A simple vista, parece evidente que Noé carecía de vestimenta, pero al profundizar, encontramos un contexto revelador en el libro de Levítico, capítulo 18, que trata sobre las leyes de inmoralidad. En el versículo 6 se establece: «Ningún varón se llegará a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo soy el Señor». Además, el versículo 7 de Levítico 18 dice: «La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez». Es asombroso que la Biblia misma nos indique que el pecado de Cam fue un acto de incesto. Cam vio a su padre embriagado y aprovechó su vulnerabilidad para mantener relaciones con su madre. Esta es la razón por la que Noé lo maldice, pues en el mismo capítulo 18 de Levítico, versículos 27 al 29, leemos: «Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminada, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros, porque cualquiera que hiciere alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo». Aquí entendemos por qué Noé maldijo al hijo de Cam. Noé, en esencia, maldijo el fruto de aquel incesto, en este caso, a Canaán. Este es el resultado de lo que obtienes cuando no solo lees la Biblia, sino que las escudriñas en profundidad. El Señor te proporcionará la guía necesaria para que puedas descubrir la verdad, el camino y la vida que sabemos bien es nuestro Mesías, tal como se expresa en el libro de Santiago 1:5. «Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada». El relato del pecado de Cam, en Génesis 9:20 a 27, es un episodio que invita a un análisis profundo no solo de su narrativa, sino también de los términos que se utilizan para describir los actos y las consecuencias de las acciones de los personajes involucrados. Dos términos clave en este contexto son desnudez y pecado, que en hebreo se traducen como erba y kiata, respectivamente. Estos términos ofrecen una rica profundidad cultural y teológica que enriquece nuestra comprensión del pasaje. La palabra desnudez, erba, en hebreo, no se refiere simplemente a la exposición física del cuerpo, implica un sentido más amplio de vulnerabilidad y deshonra. En la cultura hebrea, la desnudez es considerada un estado que debe ser cubierto, tanto en el sentido físico como en el moral. Por ejemplo, la desnudez está asociada con la vergüenza y el pecado. Este concepto es evidente en Levítico, donde se establecieron leyes sobre la desnudez y la conducta sexual, subrayando la importancia de mantener la dignidad personal y la santidad en la vida comunitaria. La exposición de la desnudez de Noé por parte de Cam, en lugar de ser un acto de curiosidad, se convierte en un acto de deshonor que desafía la estructura familiar y las expectativas sociales. El segundo término, pecado, kiata, también tiene una connotación significativa en el contexto bíblico. En su raíz, la palabra implica una desviación del camino correcto o la falta de un objetivo. Esto va más allá de una simple transgresión. Se refiere a un estado de separación de Dios y de la voluntad divina. El pecado de Cam no se limita a su acción de deshonrar a su padre. Implica una ruptura de la relación con Dios y la comunidad. Al actuar de esta manera, Cam no solo comete un acto contra su padre, sino que también se distancia del orden divino establecido por Dios. Al comparar estos términos con sus equivalentes en griego, encontramos la palabra náutica, que aunque generalmente se relaciona con lo náutico o el arte de navegar, puede evocar el concepto de un viaje o un desvío de la ruta.
En el contexto del pecado de Cam, esta palabra puede interpretarse como un simbolismo del desvío moral que lleva a la deshonra. La conexión entre el significado de pecado en hebreo y la idea de un desvío en griego resalta la universalidad de la transgresión y las consecuencias que trae consigo. El uso de estos términos en la narrativa del pecado de Cam subraya la gravedad de sus acciones y las implicaciones que tienen para su vida y la de su descendencia. La desnudez de Noé se convierte en un punto de partida para una reflexión más profunda sobre cómo nuestras acciones pueden tener repercusiones significativas en nuestras relaciones familiares y en nuestra vida espiritual. La transgresión de Cam actúa como una advertencia sobre la deshonra y el pecado, y cómo estos pueden afectar no solo al individuo, sino también a la comunidad y a las futuras generaciones. Así, al estudiar los significados de Herba y Kiata, así como su comparación con Náutica, se hace evidente que el relato del pecado de Cam es más que un simple relato sobre la deshonra familiar. Es un llamado a la reflexión sobre la importancia de vivir con integridad y honradez, así como a reconocer las profundas implicaciones espirituales de nuestras elecciones y acciones. La narrativa nos invita a considerar cómo nuestras decisiones pueden llevarnos a un camino de honor o de deshonra, afectando no solo nuestras vidas, sino también la de aquellos que nos rodean. El relato del pecado de Cam ha sido objeto de diversas interpretaciones teológicas a lo largo de los siglos. Diferentes exegetas han ofrecido perspectivas que enriquecen nuestra comprensión de este pasaje, incluyendo a Ariel Álvarez Valdés, quien aporta un enfoque contemporáneo al análisis de la moralidad cristiana en relación con este texto bíblico. El contexto del pecado de Cam va más allá de un simple acto de deshonra familiar, tocando temas profundos como la moralidad, el honor y las implicaciones del incesto. Ariel Álvarez Valdés, reconocido por su trabajo en el campo de la teología y la exégesis, ofrece un análisis del pecado de Cam que destaca la gravedad de su acción y las repercusiones que tiene para su linaje. Álvarez Valdés sugiere que la transgresión de Cam puede interpretarse como un acto de incesto simbólico, en el sentido de que su falta de respeto hacia la desnudez de su padre no solo es un acto físico, sino que también representa una ruptura en el orden familiar y divino. Esta interpretación resuena con la idea de que el incesto, en muchas culturas, se asocia con una violación de los límites establecidos por Dios para la protección y el bienestar de la familia y la sociedad. El debate sobre el significado del incesto en el contexto del relato de Cam es significativo, ya que plantea preguntas sobre la moralidad cristiana y cómo se aplica a las relaciones familiares. En la tradición cristiana, el incesto es visto como un pecado grave que transgrede las normas divinas sobre la conducta sexual. Las leyes de pureza en Levítico, que se desarrollan posteriormente, prohíben explícitamente las relaciones incestuosas, reflejando la importancia de mantener la santidad y la integridad en las relaciones familiares. El acto de Cam de exponer la desnudez de su padre, en este sentido, puede verse como una forma de incesto simbólico, que transgrede la frontera entre el honor y la deshonra, y que afecta no solo a su relación con Noé, sino también al orden social y espiritual que Dios ha establecido. Algunas interpretaciones sugieren que el pecado de Cam es un precursor de las acciones de los pueblos que descenderán de él, representando un patrón de deshonra y desobediencia a Dios. La maldición que Noé pronuncia sobre Canaán, el hijo de Cam, se convierte en un símbolo de cómo el pecado puede repercutir en generaciones futuras. Esto refleja una visión teológica en la que las acciones de los padres tienen un impacto duradero en la vida de sus hijos, un concepto que se encuentra en toda la Biblia. Sin embargo, no todos los exegetas coinciden en que el pecado de Cam debe ser interpretado en términos de incesto.
Algunos argumentan que su acción se debe más a la falta de respeto y a la burla que a un acto sexual, enfatizando que el relato se centra en la deshonra familiar en lugar de en la transgresión sexual. Esta perspectiva invita a una reflexión sobre la importancia del respeto y la honra en las relaciones familiares, destacando que la falta de estos valores puede tener consecuencias devastadoras. En conclusión, el pecado de Cam ofrece un rico campo para el análisis teológico y moral. Las diversas interpretaciones, incluidas las de Ariel Álvarez Valdés, nos llevan a considerar no solo el acto de deshonra en sí, sino también las implicaciones más amplias que tiene para la moralidad cristiana y la estructura familiar. La narrativa nos recuerda que nuestras acciones, ya sean de honor o de deshonra, no solo afectan nuestra relación con Dios, sino que también pueden tener un impacto duradero en nuestras familias y comunidades. Así, el relato del pecado de Cam invita a una reflexión profunda sobre la importancia de vivir en integridad, honrando a nuestros padres y siguiendo los caminos que Dios ha establecido para nosotros. El pecado de Cam no solo narra un episodio de deshonra familiar, sino que también establece un precedente sobre las consecuencias que las acciones individuales pueden tener en las generaciones futuras. La maldición que Noé pronuncia sobre Canaán, el hijo de Cam, actúa como un poderoso recordatorio de que nuestras decisiones pueden resonar mucho más allá de nuestra propia vida, afectando a nuestros descendientes de maneras inesperadas y duraderas. Las consecuencias del pecado de Cam son inmediatas y profundas. Al burlarse de su padre y exponer su desnudez, Cam no solo deshonra a Noé, sino que también se encuentra en desacuerdo con el orden divino establecido por Dios. La respuesta de Noé, que maldice a Canaán y lo condena a ser siervo de sus hermanos, refleja la gravedad de la transgresión de Cam. Esta maldición no es simplemente un castigo, simboliza cómo el pecado puede perpetuarse a lo largo de las generaciones. La descendencia de Cam, que incluye a Canaán, se convierte en una representación de la deshonra, la cual está condenada a servir a aquellos que actúan con respeto y honor. La narrativa resalta una idea fundamental en la teología bíblica. Las acciones de una generación pueden tener repercusiones significativas en las siguientes. Este principio es evidente a lo largo de la historia bíblica, donde las decisiones de figuras como Adán, Moisés o David impactan no solo sus vidas, sino también el destino de sus linajes. El acto de Cam, al deshonrar a su padre, marca un punto de inflexión que determina el carácter y las acciones de sus descendientes. La conexión entre el pecado de un individuo y las consecuencias que recaen sobre su familia es un tema recurrente en la Biblia, subrayando la importancia de la integridad y el respeto dentro de las relaciones familiares. Reflexionando sobre cómo los actos pueden afectar a generaciones, es crucial considerar el impacto de nuestras elecciones en el presente. La vida familiar es un microcosmos donde se transmiten valores, principios y creencias. Cada decisión que tomamos, cada acción que realizamos, influye en la forma en que nuestros hijos y nietos entienden el mundo y se relacionan con él. Cuando actuamos con integridad, honramos a nuestros padres y a Dios, estableciendo un legado de respeto y dignidad. Sin embargo, cuando fallamos en estos aspectos, podemos inadvertidamente dejar un legado de deshonra y división. Además, la historia de Cam nos invita a reflexionar sobre la importancia de la restauración y el arrepentimiento. Aunque el pecado puede tener consecuencias duraderas, también es posible romper el ciclo de deshonra a través de la transformación personal y la búsqueda de la redención. Las generaciones posteriores a menudo enfrentan la tarea de redefinir su identidad en función de los legados que han heredado, ya sea eligiendo seguir el camino de sus antepasados o forjando uno nuevo.
El legado de Cam es un poderoso recordatorio de que nuestras acciones tienen un peso significativo que trasciende nuestras vidas. Las consecuencias del pecado pueden resonar a través del tiempo, afectando a nuestras familias y comunidades de maneras que a menudo no podemos prever. Este relato nos llama a vivir con conciencia de nuestras elecciones, reconociendo que el respeto, la honra y la integridad son valores que no solo impactan nuestro presente, sino que también moldean el futuro de aquellos que vendrán después de nosotros. En un mundo que a menudo enfrenta la deshonra y el caos, elegir actuar con dignidad y honor puede ser la clave para construir un legado positivo que trascienda generaciones. Este terrible pecado ofrece profundas lecciones que resuenan en la sociedad contemporánea. Aunque se trata de una narrativa antigua, sus temas de deshonra, responsabilidad familiar y las consecuencias de nuestras acciones son tan relevantes hoy como lo fueron en la antigüedad. En un mundo donde los valores familiares y el respeto mutuo a menudo se ven desafiados, la historia de Cam nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras decisiones pueden impactar a nuestra familia y comunidad. En la sociedad actual, el respeto por los padres y la familia ha disminuido en muchas culturas. La falta de consideración hacia las figuras de autoridad, incluida la familia, puede llevar a un debilitamiento de los lazos familiares. El pecado de Cam, al exponer la vulnerabilidad de su padre, se puede ver como un símbolo de esta falta de respeto que se manifiesta en comportamientos como la burla, la deshonra y la falta de empatía hacia los miembros de la familia. En este sentido, la narrativa nos recuerda la importancia de honrar y proteger a nuestros seres queridos, no solo en momentos de fortaleza, sino también en sus momentos de debilidad. Además, el relato de Cam resalta la idea de que nuestras tienen repercusiones que pueden trascender nuestras propias vidas. En una era donde las decisiones personales a menudo se consideran privadas, es vital reconocer que nuestros actos pueden influir en las generaciones futuras. La maldición que Noé pronuncia sobre Canaán actúa como un recordatorio de que, en una familia o comunidad, cada miembro tiene un impacto en el colectivo. Las acciones que tomamos, ya sean positivas o negativas, pueden afectar a nuestros hijos y, por ende, a la comunidad en la que vivimos. Esta interconexión es crucial en la construcción de un entorno saludable y respetuoso. La lección del pecado de Cam también se aplica en el contexto de la comunidad. Las sociedades contemporáneas a menudo enfrentan divisiones y conflictos que surgen de la falta de respeto y comprensión entre sus miembros. La burla y la deshonra, como las que se evidencian en la acción de Cam, pueden ser paralelas a los comportamientos que alimentan la división en comunidades, ya sea a través de discursos de odio, discriminación o falta de empatía. La historia de Cam nos invita a promover la unidad y el respeto dentro de nuestras comunidades, enfatizando la importancia de la solidaridad y el apoyo mutuo. Además, en un mundo que enfrenta desafíos sociales, políticos y ambientales, la lección de responsabilidad personal se vuelve crucial. Cada uno de nosotros tiene el poder de elegir actuar de manera que honre a los demás y construir un legado positivo. La narrativa de Cam nos desafía a ser conscientes de nuestras decisiones y a considerar cómo pueden afectar no solo a nuestra familia inmediata, sino también al tejido más amplio de la sociedad. En resumen, el pecado de Cam ofrece reflexiones valiosas que son extremadamente relevantes en la sociedad contemporánea. Al considerar el impacto de nuestras acciones en nuestras familias y comunidades, podemos encontrar un llamado a vivir con integridad y respeto. La historia nos enseña que, al actuar con honra y empatía, no solo fortalecemos nuestras relaciones familiares, sino que también contribuimos a construir comunidades más unidas y resilientes.
En tiempos de conflicto y división, recordar y aplicar las lecciones del pasado puede guiarnos hacia un futuro más armonioso y respetuoso. Amado Dios, en este momento de reflexión, nos acercamos a ti con corazones abiertos y humildes, deseando comprender las enseñanzas que tu palabra nos ofrece. Te pedimos que nos ilumines con tu sabiduría y nos ayude a profundizar en la comprensión de las lecciones que se encuentran en las historias de la Biblia, que cada relato, cada versículo nos inspiran a vivir de manera más acorde a tu voluntad y a abrazar los valores que promueven el amor, el respeto y la integridad en nuestras vidas. Al considerar el relato del pecado de Cam, reconocemos la gravedad de deshonrar a nuestros padres y cómo nuestras acciones pueden tener consecuencias que trascienden nuestro tiempo en esta tierra. Señor, ayúdanos a ser conscientes de la importancia de honrar a aquellos que nos precedieron, a vivir con integridad en todas nuestras interacciones y valorar el papel que cada miembro de nuestra familia desempeña en el tejido de nuestra comunidad. Que podamos aprender de los errores del pasado y ser agentes de cambio, construyendo relaciones basadas en el respeto y la dignidad. Reflexionando sobre el legado que dejamos, nos damos cuenta de que nuestras decisiones no afectan únicamente nuestro presente, sino que pueden moldear el futuro de nuestros hijos y de las generaciones venideras. Te pedimos que nos concedas el discernimiento para tomar decisiones sabias y justas, que reflejen el amor y la integridad que tú nos enseñaste. Que cada acción que emprendamos se base en la honra hacia ti y hacia los demás, y que cada palabra que pronunciemos sea un testimonio de nuestra fe. La historia de Cam nos recuerda que, aunque todos enfrentamos momentos de debilidad, nuestras respuestas a esas situaciones son lo que realmente definen nuestro carácter. Ayúdanos a encontrar la fuerza para proteger y cuidar a nuestros seres queridos, incluso en los momentos más difíciles, que en lugar de exhibir deshonra, busquemos oportunidades para levantar a los demás y contribuir a un entorno de amor y apoyo mutuo. Señor, también reflexionamos sobre cómo en nuestra sociedad contemporánea a menudo se ignoran los valores del respeto y la honra. Ayúdanos a ser luz en medio de la oscuridad, promotores de la unidad y defensores de la dignidad humana. Que nuestro testimonio y nuestras acciones inspiren a otros a vivir con integridad y a valorar la familia como un regalo preciado. Te agradecemos por la familia que nos ha dado, por el amor que compartimos y por las lecciones que aprendemos juntos. Amén. Para concluir, queremos agradecerte por el apoyo que nos has brindado. Bendiciones para ti y tu familia. Si te sorprendió la temática de este video, imagina el video que aparece en la pantalla. Haz clic en él y descubre lo que la Biblia dice sobre cómo saber si Dios te está hablando en tus sueños. Deja en los comentarios tu opinión sobre el tema del video, siempre respetando la opinión de los demás. Si este contenido fue valioso para ti, te pido que me apoyes con tu suscripción para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Comparte este video con familiares y amigos. Esto ayuda a que el video llegue a más personas. Juntos podemos iluminar más mentes y expandir nuestro entendimiento. Te esperamos. Gracias por acompañarnos y que Dios los bendiga.